Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 43 de Las Palabras Clave. La lectura como creación en el sentido sartreano, la lectura como placer en el sentido borgiano. Voy a hacer una variación en estas presentaciones porque si bien ya tenemos una trayectoria de casi un año hablando de literatura e invitando a leer, nunca hubo una presentación formal de quién les habla. Bueno, Julio C. Páez, o sea yo, soy graduado de la Universidad Nacional de La Plata en la carrera de Historia, especialista en Historia Mundial siglo XIX y siglo XX y teoría de la historia e investigación histórica. Pero al mismo tiempo, también autor de varias novelas que permanecen inéditas, pero también finalista del concurso de novela MC 97-98 con mi novela Baquiano y autor de 3 publicaciones en orden cronológico: Bordes de la Vigilia del 2015, un texto exclusivamente, digamos, una colección de textos exclusivamente poéticos, de Los Senderos Comunes, año 2016, donde aparecen textos poéticos, pero también prosa, y también autor de un libro exclusivamente de prosa que precisamente se llama Prosa de Cámara, que incluye un trabajo de investigación histórica novelado y un cuento referidos los dos textos a la temática de la guerra de Malvinas. Bueno, ese soy yo, es el que les habla. O sea, faltaba, digo, viendo los videos anteriores, que faltaban estos antecedentes, por si hay una referencia de dónde viene el discurso de este señor, cuál es su formación, qué trabajos ha realizado. Bueno, viene de ahí, fundamentalmente de una carrera oficial en el estudio y la enseñanza de la historia, pero al mismo tiempo, paralelamente, un profundo interés y estudio de la literatura, tanto formalmente como a través de la creación literaria. Muy bien, hechas las presentaciones del caso, tanto tiempo demoradas, o tanto tiempo demorada, porque es la presentación, vamos a hablar de un gran dramaturgo del siglo XX, que vivió unos pocos años, pero llegó al siglo XXI, pero su obra mayormente la desarrolló durante el siglo XX. Fue un innovador en la forma de la dramaturgia y al mismo tiempo fue un profundo crítico de la sociedad norteamericana de la segunda posguerra. O sea, la sociedad norteamericana que se reencausa a partir de su triunfo en la Segunda Guerra Mundial. En realidad, vamos a hacer las cosas claras, ¿no? El triunfo compartido, porque de hecho el mayor peso en Europa de la guerra lo tuvo la Unión Soviética, o sea que en realidad en el Pacífico el triunfo fue de Estados Unidos, pero podemos decir que en el ámbito europeo el gran mérito del triunfo fue de la Unión Soviética. Muy bien, vamos a hablar de Arthur Miller, ¿sí? Arthur Miller había nacido en 1915 y falleció en el año 2005. O sea que vivió 90 años. 90 años muy, pero muy creativos. Venía de una familia judía acaudalada. De hecho, los datos biográficos dicen que tenía una mansión frente al Central Park, uno de los lugares más exclusivos de Nueva York, o de New York, como ustedes quieran decirle, y que la crisis del 20 produjo la caída en la empresa familiar y se tuvieron que mudar a el más modesto barrio de Brooklyn. Arthur Miller estudió periodismo en la Universidad de Michigan y empezó a desarrollar trabajos periodísticos por un lado, pero también de
guiones para la radio. Acuérdense que en esa época el medio masivo de comunicación dominante era la radio. Estamos hablando de 1935, cuando él tenía 20 años, había nacido en 1915. Y después va a empezar a dedicarse a la dramaturgia, a la escritura de la dramaturgia. Tuvo muchas obras, ¿sí? Muchas obras, escribió mucho, era un trabajador de la literatura que mayormente pasaron sin demasiado éxito, ¿sí? Hasta que en 1947, ¿sí?, aparece una obra que destaca, pero tampoco es un éxito extraordinario, que fue Todos eran mis hijos, de 1947. Pero la gran irrupción de Arthur Miller en la dramaturgia, que es reconocido como autor dramático, fue con su obra, y que es la que vamos a comentar, Death of a Salesman. En castellano, y tal vez apropiadamente, la traducción mejora el título original, porque el título original es Muerte de un vendedor, Death of a Salesman, de 1949. Pero en realidad no aclara que ese salesman, ese vendedor, es un viajante, ¿sí? Es de esas personas que recorren territorio ofreciendo sus productos, representando a una empresa determinada. Y con esa obra, con Death of Salesman o con Muerte de un viajante, que es la que después vamos a comentar, que está acá, es la que obtiene el reconocimiento, ¿sí? Después va a tener muchas obras en un nivel altísimo y con mucho éxito, como por ejemplo Las Brujas de Salem, que tiene otro, creo que el título original es Crucible, The Crucible, que es casi intraducible al castellano, de 1953, y otra de sus obras muy conocida es Panorama desde el puente, de 1955-1956. Ganó el premio Pulitzer, ya mucho más adelante ganó el Príncipe de Asturias, pero sus actitudes críticas respecto del modo de vida norteamericana y su simpatía por la izquierda lo llevaron a ser víctima en la Casa de Brujas lideradas por el senador McCarthy de persecución por parte del Comité de Actividades Antinorteamericanas, que era ese comité que citaba a la gente a declarar en Congreso si eran comunistas o no eran comunistas, y a denunciar a aquellos que ellos supieran que eran comunistas o tenían afinidades con el Partido Comunista. Esa es la famosa Casa de Brujas, por eso después él escribe en 1953 Las Brujas de Salem. Es más, es denunciado por un director que se sabe que era, digamos, en términos, que era un informador del FBI, ¿no? El FBI, Federal Bureau of Investigations, que era el que dirigía internamente la persecución de aquellos que se sospechaban de comunistas. Fue denunciado por un gran director que era Elia Kazan, que está demostrado que buchoneó, para decirlo en términos argentinos, a unos cuantos actores, directores y guionistas de Hollywood, ¿sí? Hay una muy buena película dirigida por Martin Reed, si mal no recuerdo, y protagonizada por Woody Allen, que se llama El Testaferro, que habla de esa persecución y como de muchos escritores que estaban puestos en la lista negra no podían presentar sus guiones, y entonces aparece el personaje que protagoniza Woody Allen, que es el Testaferro, el que firma los guiones de aquellos que son perseguidos por el macartismo. Así que bueno, es más, en una primera instancia Arthur Miller, él es llamado a declarar, se niega a declarar, o sea, él se va a proteger detrás del principio constitucional de no declarar en contra de sí mismo, y es acusado de desacato, y es condenado, en 1956 es condenado a prisión, pero en 1957 zafa para una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que le permite conservar la libertad. De todos modos, obviamente era, digamos, en el ambiente era un autor sospechado con todo lo que eso implica.
Otra de las cuestiones que destacan a Arthur Miller es que se casó con Marilyn Monroe, o sea, con uno de los grandes íconos sexuales del siglo XX. Un matrimonio que duró poco tiempo, que fue, dicen, acá no hacemos periodismo digamos, no hacemos cotilleos ni chusmerío, pero dicen que fue un matrimonio bastante complicado. Es más, escribió Arthur Miller un guión que era el guión de The Misfits, ¿sí? Que se puede ver en algunos canales de clásicos. Yo lo he visto en TCM sin saber que Arthur Miller había hecho el guión de esa película, que es la última, es dirigido por John Huston, gran director del cine norteamericano, y protagonizada por tres íconos, digamos, tres luminarias de Hollywood de la época, Marilyn Monroe, Gary Cooper y un gran actor que por ahí no es reconocido como debiera, que era pues Montgomery Clift. Esta película se puede ver. Es más, durante esa época, digamos, digamos, siempre tuvo para esa época era, entre 1950 y 1953, ocurrió la guerra de Corea. Y bueno, obviamente que Arthur Miller se opuso a la guerra de Corea. ¿Cómo se va a oponer a la intervención norteamericana en Vietnam a partir de 1965? ¿Sí? O sea, mantuvo una actitud ética y política firme de no transigir a pesar de la presión que ejercía sobre la Casa de Brujas, el pensamiento político del establishment y demás. Y por eso se sospechaba de, bueno, no solamente que era miembro del Partido Comunista, sino que parte del contenido de sus obras era marxista, y viéndolo, no, por ejemplo, yo he leído particularmente y especialmente Muerte del Viajante, y todos eran mis hijos, que en realidad lo que hay es una crítica, digamos, lo que en Estados Unidos se llama liberals, que es un pensamiento, no como en otros lugares que liberal quiere decir conservador, sino que liberals en Estados Unidos, ser liberal es ser crítico del capitalismo, y sería una posición más bien democrática y de, digamos, en cierto modo de centro-izquierda. Pero no hay en las obras más importantes de Arthur Miller ninguna idea marxista, entre comillas. Sí que hay un pensamiento crítico respecto de la sociedad norteamericana. Eso es cierto. Actitud que mantuvo a lo largo de sus 90 años de vida Arthur Miller. Bueno, vamos a hablar de Death of Salesman, o Muerte de un Viajante, una obra que tuvo películas basadas en eso, e inclusive en la Argentina misma. Ayer estaba hablando con un amigo que sabe de estas cuestiones. Influyó mucho en la dramaturgia de los 60 en la Argentina, con ese momento de dorado, con grandes autores argentinos que entonces estrenaban sus obras no en el circuito OP, sino digamos, empezaron en el circuito OP, después tenían gran trascendencia, como por ejemplo Roberto Cosa y sus amigos de Oscar Viale y otros más. Bueno, ¿de qué habla Death of a Salesman? 1949, el primer éxito de Arthur Miller. Bueno, cuenta la historia de un viajante, obviamente, ¿sí? Y es más, por ahí prescindió de la sorpresa del final, porque ya en el título sabemos qué va a pasar con el protagonista, si no, no se llamaría Muerte de un Viajante. O sea, los personajes más importantes son Will Lowman, que es un viajante de comercio, ¿sí? Es un viajante de comercio que desde Nueva York recorre todo el noreste de Estados Unidos, lo que se llama Nueva Inglaterra, ¿sí? La acción empieza con el regreso de un viaje que ha hecho para cumplir con sus deberes de vendedor, o Will Lowman.
vuelve a la casa. Ellos hace 36 años que trabaja de eso, se ha conseguido comprar una casita en, en Nueva York. Y bueno, ahí se encuentra con su esposa Linda y con sus hijos. Biff, que es su hijo mayor, y Happy, feliz. Es irónico la caracterización del seudónimo que le pone Arthur Miller a este segundo hijo. Pero después se va a ver en el desarrollo dramático por qué se llama Happy. Tiene digamos, una asociación directa, una connotación directa de por qué. Bueno, Willy Loman o Will Loman es un hombre de 60 años que va en su auto recorriendo, como dije antes, el noreste de Estados Unidos, toda la zona de Nueva Inglaterra, o sea, de Nueva York, un poquito hacia el sur y un poquito hacia el norte, hacia Maine, ¿sí? Pues un vendedor que hace 36 años que desarrolla esa tarea. Así nos cuenta. Yo lo estoy contando linealmente y eso está bueno para que ustedes vean de qué va la historia, pero ojo, que Arthur Miller hace un montón de innovaciones en la forma narrativa de la dramaturgia, inclusive en la disposición escenográfica y en la aparición de sonidos. Es completamente revolucionario cómo mezcla sueños y recuerdos y a personajes que aparecen en acción, pero que en realidad son o sueños o recuerdos de Willy Loman, ¿sí? El conflicto, obviamente, Willy Loman tiene nada más que 60 años, pero hace 36 años que está trabajando para una empresa para la que corretea, digamos, es un corredor o vende sus productos. Y no, cuando empieza la acción, esos 60 años para Will Loman pesan mucho más, porque está desgastado, está cansado y demás. No solamente por el esfuerzo que implica viajar, vender y demás, sino porque cuando llega se da cuenta de que el sueño que él persiste en tener de ascenso económico, de tener una buena casa en un lugar residencial, de que sus hijos sean exitosos y demás, no está cumpliéndose o se está empezando a ver que detrás de ese sueño hay una pesadilla de distancia, de falta de amor, de frustración, de promesas fatalmente incumplidas y que se le está cortando el tiempo porque ya no va a poder cumplirlas y no sabe cómo salir de eso. Esa es la situación. Y al mismo tiempo se plantea una crisis, el hijo mayor, que es Biff, ha vuelto a la casa familiar. Hay un conflicto ahí entre padre e hijo. El padre ha descargado todas sus expectativas de éxito y de bonanza económica y de progreso social en ese hijo Biff. Y ese hijo es una persona que tiene empleos eventuales, que nunca dura mucho tiempo en un trabajo, que circuló por el oeste norteamericano, por la costa oeste, pero que ha vuelto y que, digamos, si bien ya tiene 30 años largos, y por ahí en esta época no parece tanto, pero en esa época ya un tipo que a los 30 años no se había casado, no tenía un empleo fijo y demás, era visto como alguien que tenía algún problemita. Por otra parte, su otro hijo Happy, o Feliz, digamos, si bien no ha regularizado su situación, digamos, familiar, es más bien en términos rioplatenses o argentinos diríamos que es un atorrante, que sale con muchas mujeres, que digamos tiene un empleo que no le da mucho laburo, pero tampoco ahorra, tampoco piensa en establecerse, tampoco piensa en casarse y demás. Y Linda, la mujer, es una persona que ama profundamente a Willy Loman y que cree o quiere creer en lo que él cree, aun cuando él empieza a descreer de eso, ¿sí? O sea, como que Linda es el personaje esperanzado, la que no sale la que si ve que el sueño se quebró, no quiere demostrárselo a Will porque lo ama y porque quiere alentarlo a que siga soñando y teniendo una expectativa de mejora futura, ¿sí?
O sea, no vamos a contar, no vamos a espolear el desarrollo de la dramaturgia, no vamos, del conflicto, pero hay unos cuantos elementos que van a confluir en que la acción dramática llegue al final, que es una tragedia. Esa tragedia, en realidad lo que nos cuenta, lo que nos va narrando Arthur Miller, desarrolla una crítica a el modo de vida norteamericano en un momento de auge económico. O sea, hay una crítica profunda al American Way of Life, o la idea del ideal norteamericano, de la familia con una buena casa, en un suburbio, en las afueras, con hijos que acceden a la universidad, que eso es como digamos, una gran aspiración, es un deseo aspiracional de los sectores medios de Estados Unidos, es en ascender socialmente y poder lograr que sus hijos salgan de esas escuelas de la preparatoria y accedan a un nivel universitario. Y si no lo consiguen ya es una forma de frustración. Y es una época encima de bonanza económica, porque acuérdense que la acción transcurre en 1949. La guerra terminó en 1945 y la economía de Estados Unidos, que se había preparado, había aumentado su productividad para el desarrollo bélico, ahora esas industrias se reacondicionan para el consumo masivo y entonces, aparte, se abre todo el mercado de Europa Occidental para las exportaciones norteamericanas. O sea que es un momento de auge económico. Y es el momento de la aparición de los baby boomers, un boom de nacimientos que hay en Estados Unidos ante las perspectivas esperanzadoras. Por un lado, que terminó la guerra, que no van a morir más jóvenes norteamericanos en la guerra, pero por otra parte porque, bueno, América triunfó, ¿sí? La libertad triunfó sobre la barbarie nazi. Claro que obviamente cuando empieza la Guerra Fría, esto va a partir del mismo año más o menos de que se estrena esta película, perdón, que se estrena esta obra de teatro que es Muerte de un viajante. En 1949 empieza también la Guerra Fría. O sea que bueno, pero de todos modos es un momento de auge económico y esperanzador en Estados Unidos. Por eso el efecto que produce este estreno en 1949 de Muerte de un viajante. Y al mismo tiempo da cuenta de una mitología norteamericana, por ejemplo, que está presente a partir de muchas películas, que es la idea del deporte como el que triunfa en el deporte, triunfa en la vida, el ganador, ¿no? Entonces aparece un deporte que es específicamente norteamericano, que es el fútbol americano, ¿sí? El fútbol que solamente se juega con alguna importancia, con alguna relevancia en Estados Unidos, que es, digamos, no es rugby y no es soccer, es fútbol americano, ¿sí? Y como Bill, o Billy, o Willie Loman, alentó a su hijo mayor a ser un ganador en el fútbol americano, todas esas ceremonias, las porristas y demás. Y bueno, como eso también expresa la idea del triunfador, cierta actitud machista que tiene Willie Loman en respecto de relación con su mujer. Y por otra parte, también hay otra cuestión en la que se alude en la obra. Es el crecimiento económico descontrolado en Nueva York, que hace que lo que era prometedor cuando Willie Loman se compra la casa en un barrio neoyorquino, y una casa que tiene un jardín, una casa que tiene espacio, que tiene luz y demás, ante el auge de la inversión inmobiliaria y la construcción de edificios, digamos, rascacielos, edificios gigantescos, le sacan la luz, le sacan el aire, y bueno, o sea, como todo lo que Willie Loman pensó cuando era joven que podía lograr, en realidad empieza a verlo ahora ya, no muy viejo, porque tiene nada más que 60 años, pero
después agotado por la tarea que le implica viajar para vender sus mercaderías y demás, ve como por un lado la casa que él compró no era tan buena como pensaba, el lugar donde la compró ya se ha modificado, no era lo que él esperaba, y tampoco personalmente no han tenido un éxito económico, pero también ve que sus hijos tampoco lo alcanzaron. ¿Sí? O sea, la idea de que, como dije antes, ese sueño americano se torna para Will Loman en una pesadilla. Y por otro lado, y no vamos a contar más detalles para no spoiler la obra, también hay una mala fe en Willy Loman. Entre lo que él dice, lo que él cree y lo que él hace. ¿Sí? El otro día hablando con un amigo, digamos que uno desarrolla cierta simpatía, cierto afecto por Will Loman. Pero en mi caso, no se ha dado eso. Hay que ver la obra o hay que ver la representación de la obra para que, si bien Arthur Miller no enfatiza en los aspectos canallescos de la actitud de Willy Loman, tiene algo bastante canallesco en sus actitudes. ¿Sí? O sea, es un personaje complejo, la obra es compleja. Y bueno, uno puede desarrollar cierta simpatía ante la tragedia de Willy Loman o decir que en realidad, como él juega, digamos, mi visión es que juega a la mala fe constantemente y a omitir lo que no quiere ver para que no le bloqueen la posibilidad de seguir soñando. A mí no me cae muy simpático Willy Loman. Pero son opiniones absolutamente, es mi opinión absolutamente personal, ¿sí? O sea, no es mi interés orientar la lectura del texto o la visión de la representación teatral. Es solamente mi opinión. Es una gran obra, es dinámica, revolucionaria en muchos aspectos de, como dije antes, de el desarrollo de la acción dramática, esa idea que puede parecer contradictoria o generar una dificultad, porque Willy Loman tiene recuerdos y tiene sueños y aparecen en la acción y se incorporan, y pueden aparecer elementos que son fantásticos o que generen un ripio en el desarrollo de la acción dramática. No, se integran perfectamente para caracterizar al personaje más importante de la obra, que es precisamente Bill o Willy o Willy, o más sencillamente Loman, ¿sí? Este señor que es un viajante, ¿sí? O es un vendedor viajante. El título original es Muerte de un vendedor y en la traducción es La muerte de un viajante. Es la primera vez que hablamos de teatro en las palabras claves y bien valía la pena iniciarlo con un gran autor como sin duda ha sido y sigue siendo, porque sus obras siguen vigentes, como es Arthur Miller. Así que buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.